A ver, si todavía existe esa idea de que los pequeños depósitos en efectivo como que pasan por debajo del radar del fisco, hay que borrar esa idea, pero ya. Las reglas del juego han cambiado por completo y, para mantener la paz mental y financiera, es clave entender cómo funciona todo ahora. Y ese es el mero centro del asunto. Una sola acción, que parece de lo más inofensiva, puede iniciar una verdadera reacción en cadena. Un proceso con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que créanme, es una experiencia que nadie, pero nadie quiere vivir. Así que en los próximos minutos vamos a recorrer este mapa. El objetivo es muy claro: entender las reglas para poder anticiparnos y, sobre todo, para proteger el patrimonio que tanto trabajo costó construir. Muy bien, vamos a entrarle al tema. La vigilancia del SAT hoy en día no es una persona con lentes y una calculadora revisando papeles. No, no. Hay que imaginarlo más como un gran cerebro digital. Una red de información invisible, sí, pero increíblemente poderosa y eficiente. Este sistema automatizado no descansa, y en el preciso instante en que detecta algo que no le cuadra, una inconsistencia, ¡pum!, se enciende una alerta. Y esto nos lleva directamente al concepto que es el corazón de todo este problema. Dicho en arroz y frijoles, es bastante simple. El sistema ve que a una cuenta está entrando dinero extra, dinero sin una justificación clara. Y su programación lo lleva a asumir una sola cosa, que es un ingreso no declarado. Y por ese ingreso, lógicamente, buscará cobrar impuestos. Pero a ver, no todo es para preocuparse. La propia ley nos da las herramientas para estar protegidos. Todo comienza con conocer dos cifras, dos límites, que funcionan como un semáforo financiero. Dominar estos dos números, de verdad, es tener el 90% de la batalla ganada. El primer número es justo eso, nuestro escudo. Es una protección que la ley otorga específicamente sobre los ingresos que se reciben por concepto de pensión. Y este punto es crucial. Si una pensión mensual es menor a esta cantidad, no existe la obligación de pagar ni un solo centavo de impuesto por ese ingreso. Es un derecho ganado y está protegido por la ley. Hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora del escudo que nos protege, pasamos a la sirena que nos alerta, al foco rojo. Este es el segundo número, aquel que detona un reporte automático directo a la autoridad fiscal. Y ojo aquí, esto no es opcional para el banco. Es su obligación legal. Tienen que informar sobre cualquier cliente que supere esta cifra en depósitos de efectivo durante un mismo mes. No hay de otra. Ahora, lo interesante es entender cómo funciona esto en la práctica. No se trata de un único depósito. Si se depositan 6,000 pesos una semana y 10,000 la siguiente, la suma ya es de 16,000 y ¡zas!, el reporte se genera. Ojo, no es una multa automática, pero sí es la principal razón por la que el SAT decide iniciar una revisión a un pensionado. Para que esto no sea solo teoría, vamos a ponerle cara y nombre. Analicemos un caso práctico que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia y veamos cómo estos dos números pueden chocar en el mundo real con consecuencias bastante serias. Bueno, aquí tenemos a don Juan. Él recibe su pensión de 30,000 pesos, así que está tranquilo, amparado por su escudo protector. Un día vende su camioneta, le pagan todo en efectivo y hace lo que cualquiera pensaría que es lo más lógico y seguro: ir al banco y depositarlo todo en su cuenta. Una acción en apariencia totalmente normal, ¿cierto? Y entonces, meses después, llega el mensaje. El lenguaje del SAT siempre es muy formal, casi amable, pero la pregunta es tan simple como escalofriante. En ese instante, ese miedo inmediato y el sudor frío son una reacción, pues, universal. Aquí hay que ser muy claros y separar el mito de la realidad. El temor más grande es pensar que el IMSS puede castigar o retirar una pensión por tener otros ingresos. Eso es totalmente falso. La pensión es un derecho adquirido. El problema real no tiene nada que ver con el IMSS, sino con el SAT. Al SAT no le interesa la pensión, lo que le interesa es de dónde salieron esos 180,000 pesos extra. Si don Juan no tiene cómo demostrar con un simple contrato de compraventa el origen de ese dinero, el SAT tiene la facultad legal de asumir que es un ingreso oculto. El riesgo no es perder la pensión, es adquirir una deuda fiscal que puede ser muy, muy grande. El caso de don Juan nos deja una lección de oro. El problema no es recibir dinero, sino no saber cómo recibirlo y, sobre todo, cómo documentarlo. Así que ahora pasemos de la preocupación a la acción, a la estrategia preventiva, a nuestra caja de herramientas para construir un blindaje financiero. Se trata de 4 hábitos, sencillos de hacer pero increíblemente poderosos. Primero, preferir siempre transferencias. Segundo, tratar el campo concepto como si fuera nuestro abogado personal. Tercero,
conocer las obligaciones clave para informar. Y cuarto, familiarizarse con el buzón tributario. Y esta tabla ilustra brillantemente el consejo más práctico de todos. Ese pequeño renglón del concepto, que a menudo dejamos en blanco, es en realidad nuestro primer y más fuerte escudo legal. Si un hijo envía dinero, el concepto correcto es donativo, porque la ley es clara, los donativos entre padres e hijos no pagan impuestos. Si es la devolución de un préstamo, reembolso de préstamo. Estas simples palabras le dan contexto al sistema y evitan que una transacción inocente se convierta en una bandera roja. Si hay que quedarse con algo de todo este análisis, que sea con estas 3 ideas fundamentales. Primero, la pensión es intocable, el riesgo real está en los otros depósitos. Segundo, el efectivo genera dudas, la transferencia genera pruebas. Y tercero, la documentación es el blindaje más sólido y además el más barato que existe. Esta frase lo resume todo a la perfección. Ante una revisión del SAT, un contrato, un pagaré o hasta un concepto bien escrito en una transferencia es infinitamente más valioso que la cantidad de dinero que se movió. Y la pregunta en pantalla es crucial. El patrimonio y la pensión son el fruto de toda una vida de esfuerzo. Protegerlos hoy ya no es un asunto de suerte, es un asunto de orden y de conocimiento.